Mucha atención Colombia porque el congresista J.P. Hernández golpeó y agredió a integrantes de pueblos indígenas en pleno recinto del Congreso, donde se supone se deben resolver las diferencias ideológicas con argumentos, con debates, con ideas, no con golpes, agresiones y violencia a la que nos tienen acostumbrados estos personajes y demás partidos tradicionales en la política colombiana. Solo por pensar diferente en Colombia han exterminado a todo un partido político, la Unión Patriótica. Han ocurrido 8 magnicidios, han asesinado miles de liderazgos sociales, sindicales, ambientales. Han salido exiliadas miles de personas en el extranjero. Una de las víctimas de las agresiones de J.P. Hernández fue el congresista Hermes Pete Vivas, congresista indígena, quien solicitó a la Procuraduría General de la Nación la apertura de proceso disciplinario con sanciones como la inhabilidad para ejercer cargos públicos, porque un servidor público, un congresista, por definición, es quien representa y realiza un servicio a favor del pueblo, no quien lo violenta. Estamos en el mundo al revés. ¿Qué clase de representantes estamos escogiendo? Personalmente a mí no me representa un tipo violento como este o los de sus colegas de partidos tradicionales. Por favor, díganme ustedes en los comentarios. Hay que tomar acciones frente a esto. Otra de las sanciones que se le pueden venir a este personaje violento es la suspensión temporal de su cargo, una medida para que este personaje no siga agrediendo, pues ya acumula numerosas actuaciones violentas, no solo contra el congresista indígena, también contra la congresista y precandidata presidencial María José Pizarro, contra las mujeres este señor. No evita que nosotros defendamos a los militares que están aquí. Usted vea cómo se victimiza. Mírenla cómo se victimiza. Iniciamos este congreso, he sentido diferentes tipos de violencia en mi contra por parte suya. Ahora guerrilleros. Y también el colega de medios alternativos de comunicación, Hernán Muriel. Le tumba los micrófonos, lo silencia, solo porque le dice que nadie, él se va a encargar de que nadie vuelva a votar por este personaje que manipuló electoralmente al pueblo colombiano para hacerse elegir y una vez ganó, se fue al bando del Centro Democrático, de Cambio Radical, de los partidos tradicionales que él tanto repudiaba en sus contenidos de redes sociales. Entonces, esa es otra sanción que se le puede venir al señor J.P. Hernández, la suspensión temporal de su cargo, también multas o amonestaciones y finalmente la apertura de un proceso de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado. Ya sabemos, la Procuraduría no puede revocar de su cargo a funcionarios, a servidores elegidos por voto popular. Eso es lo que ocurrió con Ordóñez y Petro cuando Ordóñez destituyó a Gustavo Petro siendo alcalde de Bogotá elegido popularmente. Y pues esto viola la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón a Gustavo Petro en un fallo internacional histórico. Entonces, ante esta violencia, el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció de la siguiente manera. Se sintió propietario de almas, capaz de insultar a un indígena, señor de siervos, esclavista. Y es que estos señores de la guerra, estos señores que se alimentan de la violencia política, no van a detener estas actuaciones hasta que nosotros no les pongamos un límite. ¿Cómo? También en las urnas. La mayor respuesta a estos señores de la guerra y a la violencia que promueven es en las urnas y en las acciones propias. En las urnas para no volver a elegirlos y en las acciones propias porque ellos buscan exacerbar el odio, buscan exacerbar la violencia, las agresiones sobre el debate con ideas, con argumentos, respetuoso. Acá, por pensar diferente,
han asesinado a numerosas personas y organizaciones. De eso se alimentan ellos, con eso hacen campaña, con eso infunden miedo para después vendernos seguridad democrática. Entonces la mejor manera es nosotros cuando tengamos un conflicto con alguna persona, familiar, amigo, colega o alguien que no conocemos, no responder como responden ellos. Eso es lo que ellos los alimenta, lo que los hace ganar poder y quedarse ahí en esos cargos como adictos al poder y al dinero. Entonces avanzamos. Hernán Muriel, colega de medios alternativos de comunicación, quien también fue víctima de las agresiones de JP, pregunta: ¿a cuántas personas más tiene que agredir JP Hernández física y verbalmente para que la Corte Suprema de Justicia al menos le abra una investigación? Colombia está cansada de su violencia, manipulación, estigmatización. Debe tener consecuencias mínimamente disciplinarias ya. Y es que recordemos, esta es una violencia dirigida ahora, la de ahora, contra pueblos indígenas. El Consejo Regional Indígena del Cauca se pronunció frente a las acusaciones estigmatizantes del señor JP Hernández, que es lo que provocó todo este problema, toda esta agresión y esta violencia de JP. Entonces, en representación de sus 138 autoridades indígenas, el CRIC, el Consejo Regional Indígena del Cauca, rechaza categóricamente las declaraciones emitidas hoy por el senador JP Hernández, quien ha calificado a nuestras comunidades como indígenas prepago y también, ahorita lo veremos, nos ha señalado como supuestos protectores de grupos armados presentes en el territorio, concretamente de guerrillas. Gente, esto es muy grave. Esto es muy grave porque los está perfilando. Les está poniendo una liana en la cabeza para que los grupos armados que se disputan territorios con las guerrillas o las disidencias apunten a los indígenas de manera injusta. Y por eso es que tenemos miles de liderazgos sociales y ambientales asesinados. Gran parte de ellos son indígenas. Dice el CRIC, este tipo de afirmaciones emitidas hoy no solo son falsas, irresponsables y carentes de fundamento, sino que perpetúan una narrativa estigmatizante con la que históricamente se nos ha vulnerado y con la que debemos lidiar constantemente. Es inadmisible que desde espacios institucionales del Estado, un congresista emita juicios como estos que alimentan el odio, el rechazo y la deslegitimación de nuestras luchas, especialmente en un contexto marcado por el conflicto armado, el desplazamiento forzado, el confinamiento, el reclutamiento de menores y el asesinato sistemático de líderes y lideresas indígenas. Como pueblos originarios, caminamos a diario el territorio enfrentando múltiples violencias, intentando defender nuestra cultura, identidad y autonomía a pesar de lo difícil que esto significa. Por tanto, este tipo de señalamientos no promueven el diálogo y la construcción de paz. Al contrario, profundizan la polarización y obstaculizan los esfuerzos colectivos que hacemos para transformar las realidades que nos duelen. Así que denunciamos públicamente al senador JP Hernández por sus expresiones irresponsables y exigimos respeto hacia nuestras comunidades, procesos organizativos, Guardia Indígena y autoridades indígenas. Por medio del presente, invitamos a quienes nos representan en los diferentes cargos públicos a recorrer el territorio, escucharnos y comprender las complejidades que enfrentamos, desde la lucha contra la minería ilegal y los cultivos ilícitos hasta la resistencia frente a los grupos armados que hoy pretenden imponer su control en los diferentes espacios. Como organización estamos dispuestos, en el marco de la jurisdicción propia, al debate político con argumentos, no con golpes, señor JP Hernández, y propuestas para la construcción de un país que defienda la dignidad de nuestros pueblos. Más de 500 años han tenido que sufrir persecuciones, exterminios, genocidios los pueblos indígenas, como para que venga un tipejo de estos, JP Hernández, en su ignorancia, a promover discursos de odio que en últimas lo que genera son muertos. El Cauca no es sinónimo de muerte, es sinónimo de esperanza y vida. Lo invitamos, senador, a que no se quede en el escritorio, camine y debata en el territorio. Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la vida, el territorio y la paz. El señor detrás de su pantalla, muy cómodo, sin recorrer el territorio colombiano, vocifera mentiras. Y como colombianos, gente, tenemos que apoyar y rodear a nuestros pueblos indígenas.
compartir este mensaje que hoy les entrego. ¿Mm?